con uno. Ramón Aguirre, director general del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, para comentar con usted sobre lo que vamos a hacer. Ramón, bienvenido y gracias por estar con uno. Gracias por la invitación. ¿Así tan duro va a estar? Pues mira, Pepe, está complicado, sí está complicado. Es mega, es grandote el asunto. Sí, porque, por ejemplo, una delegación como Cuauhtémoc va a estar sin agua más de 3 días. ¿Qué es donde están los centros nocturnos, los restaurantes famosos, hoteles, cantidad? Benito Juárez va a tener un desabasto importante, Iztapalapa le va a pegar casi una semana ese Como recorte. siempre. Sí. Si estamos hablando, son 4 días para actividades de mantenimiento. El primer día es del 40% del recorte, que es el recorte, el nivel de recorte del que estábamos acostumbrados. Después vienen 2 días, 48 horas, al 100%. Al 100. Y otros 24 horas al 40%. ¿Y por qué tenemos tanto miedo si el Cutzamala provee un 30, 35%? Tú dirás. 30%. 30% en el caso de la Ciudad de México DF. es el 30%. En todo el Valle de México es el 25%, nosotros el 30%, a Estado de México aproximadamente el 20%. Pero el 30% de la población de por sí es mucha. Pero lo que sucede, Pepe, es que en muchas zonas de la ciudad el Cutzamala se suma con pozos, entre los dos dan presión de servicio. Ajá. Si yo le quito el Cutzamala, los pozos ya no dan la mitad del servicio, ya simplemente no dan servicio. De ahí viene casi el 60% del Entonces agua. da el 50% de la ciudad depende de alguna forma entre la gente, las delegaciones que dependen nada más del Cutzamala y combinado con pozos, el 50% de la ciudad se va a quedar sin agua. El 50% de la ciudad, es decir, no estamos lejos y estamos diciendo que son 4,5 millones de habitantes, entre 4 millones Eso es lo que 5 tenemos estimado, millones. 4,5 millones de personas que estarían afectadas. Y están ustedes diciendo en el gobierno de la ciudad que van a mandar, tienen 450 pipas. ¿Tú crees que con eso va a alcanzar? Bueno, el operativo importante, Pepe, es el operativo que hagamos cada uno en casa. Uno necesita almacenar agua para las necesidades básicas, garantizar que la cisterna, el tinaco, los baldes, la cubeta, el garrafón tenga agua almacenada, y en esos días hay que extremar el cuidado del agua, usarla realmente en las menores cantidades posibles para que es una molestia menor, la verdad, pero finalmente no se convierte en un problema mayúsculo que significaría 4,5 millones de personas, que es imposible, como bien lo comentas, dar el servicio con pipas. Mejor que haya agua en el excusado a que lavemos la ropa. No debemos de lavar la ropa, Porque si dejas el excusado sin jalarle, pues está no, feo, ¿no? O sea, no son los mejores días para lavar la ropa, No. Sí hay que cuidar mucho el agua. No es tampoco la primera vez, Pepe. En noviembre del 2013 tuvimos un recorte de 3 días al 100%. Y bueno, pues aquí seguimos, la ciudad siguió funcionando, pero sí llega a tener muchos problemas algunas personas porque se quedan sin agua. Las pipas tienen una vocación que es atender hospitales, escuelas, reclusorios, garantizar que tengan agua. Las colonias que no tuvieron un buen abasto y que no pudieron almacenar, mandar las pipas para allá y después hasta donde alcance. En el caso de nosotros, que sí tenemos un servicio regular, pues lo que hay que hacer es almacenar el agua y cuidarla en extremo durante esos días, y pasa a ser una molestia, pero no la gravedad que puede representar para la ciudad un desabasto tan fuerte. ¿De qué manera podemos aprovechar mejor el agua, la poca agua que hay en el Valle de México? Mucho se provee de pozos, viene el sistema de Lerma también. Sí, exacto. Y hay por ahí un proyecto, el proyecto Temascaltepec, tengo entendido, pero todos vienen de lo mismo. Sí, realmente... Del Estado de México. O sea, hay que traerla de otro lado, ¿no? Hay que pensar en diferentes etapas. El padre de los proyectos de agua para la ciudad es reparar las fugas que tenemos. Se están perdiendo miles de litros en fugas. ¿Cuánto se pierde en fugas? ¿La mitad? Los números que tenemos es el 40%, son 12,000 litros por segundo. Si llega a hacerse una fuente de abastecimiento nueva para el Valle de México, es una fuente de 5,000 litros por segundo. Pero es imposible reparar el sistema de la red de distribución. Es un proyecto importante. Tú sabes mejor que yo de eso. Es un proyecto importante de largo plazo. ¿Cuántos miles de kilómetros hay debajo? Es revisar, mira, es un proyecto de 8 años. Ajá. Y es revisar metro por metro 13,000 kilómetros de tubería. 13,000. Reparar las fugas o cambiar los tubos donde ya estén muy dañados. Es un proyecto importante que esperemos que se materialice en los siguientes meses. Claro, en un proyecto transeccional que va a abarcar esta administración, la que sigue, y seguramente pues hasta finales o principios de la otra es cuando se va a poder resolver. El otro día hablábamos con el responsable de aguas y cuencas del Valle de México, Fernando González Cañez, y él nos decía que o le ponemos remedio ahora o en 50 años no va a haber una gota de agua y nos vamos a dar de puñaladas.
Bueno, 50 años es un plazo para el colapso total, pero en Quizá el tú y yo proceso... no vayamos a vivir, pero ¿qué tal los hijos o nietos? No, pero en el proceso, Pepe, es decir, dentro de 50 es el colapso, pero dentro de 20 la fiesta va a estar complicada. Necesitamos... ¿En 20 años? Sí, en 20 años ya va a haber déficits complicados. Ahorita tenemos muchas zonas que les falta el agua, que no les debería de faltar si resolvemos el tema de fugas. Pero ese es un proyecto, por decirlo, que el que tenemos que platicar más adelante. Ahorita lo que te pediría es que nos abocáramos a decir... Compañeros, hay que almacenar agua en casa, vecinos, hay que tener el agua almacenada, hay que cuidarla, porque si la mayor parte de las personas que pueden hacerlo almacenan el agua y la cuidan durante esos días, el operativo que tenemos, que es importante, va a alcanzar a atender la problemática de la ciudad. Si todo el mundo espera que le mandemos una pipa, pues obviamente 450 pipas es una cantidad muy limitada. Ramón, ¿qué pasó con aquel manto acuífero que se descubrió, que será 3 años en Iztapalapa? Eso hubiera sido la gran solución para esa zona que es siempre, es el perro más flaco al que se le pegan las pulgas. Tuvimos un primer pozo exitoso. Todos los estudios que se tienen hasta ahorita indican que es posibilidades de que se tenga ese segundo manto subterráneo, pero se requieren perforar más, Pepe, y estamos en ese proceso. Llegó un equipo de Petróleos Mexicanos muy potente, con capacidad de perforar pozos hasta de 5,000 metros, y que los pozos que nosotros nos tardamos más de un año en perforar, con un equipo de mediana capacidad, ese gran equipo lo puede perforar en corto tiempo. Desafortunadamente los suelos de la Ciudad de México no aguantaron el peso, las vibraciones y la potencia del equipo. Entonces estamos haciendo todo un proceso de cimentación con pilotes para cimentar el equipo y poder perforar. Nosotros esperaríamos que este año se tengan avances importantes en relación con los nuevos pozos que permitan confirmar una teoría que todavía no está confirmada sobre la posibilidad de ese manto acuífero profundo. Sería una fantástica noticia para los habitantes de la delegación más poblada de la Ciudad de México. Todo indica que hay esa alta posibilidad. Lo que sí debemos de poner sobre la mesa, Pepe, es que sería una fuente más. Es decir, a lo mejor nos da 3, 4, 5 mil litros. Nos va a obligar como capitalinos a insistir en el tema del cuidado del agua, insistir en el tema de la eliminación de fugas, porque cualquier fuente de abastecimiento que llegue de fuera, si se encuentra con una red que está repleta de fugas, lo que va a hacer es que se va a perder más el agua. Entonces, el padre de la solución es primero resolver el tema de fugas de la ciudad, y después ahora sí podemos traer más agua de fuera, parar pozos, claro, dejar de sobreexplotar el acuífero y caminar hacia un esquema de sustentabilidad. Pero por lo pronto sí ahí hay un tema que resolver en un proyecto que no es sencillo, precisamente bien lo comentabas, que reparar toda la problemática de ineficiencia física que tenemos. Ojalá nos des oportunidades de darle seguimiento puntual a todo esto, porque es nuestra obligación informativa y por el interés social que esto implica. Te agradecemos mucho, Ramón, el habernos acompañado, reiterando a quien nos favorece con su atención: guarden el agua, usen en lo indispensable, almacenen lo suficiente, aunque sea en cubetas o en cascos de refresco o como sea. Al máximo posible. Al máximo posible, porque vamos a estar sedientos del día 28, que es pasado mañana, hasta el 4 de febrero aprox. Mira, el agua va a regresar a la ciudad a partir del día 1. Pero de aquí a se vuelve a rellenar. De ahí a que se vuelve a llenar todo y se estabilice la red. Y se vuelve a fugar el 40%. Sí, se nos va a ir fácilmente al día 4, 5 y en Iztapalapa hasta el día 6 para poder regresar a la normalidad. Pues muy malas noticias nos vienes a traer. Ramón, muchas gracias. Para servirte. Ojalá esto sirva para crear conciencia. Gracias a Ramón Aguirre, él es el responsable del sistema.